Bien, muy buenas tardes nuevamente. Con el quórum necesario se da inicio a la sesión de la Comisión de Ética. Puede hacerlo en este momento. Si algún señor congresista desea formular algún pedido, puede hacerlo ahora. Congresista Quintanilla, tiene la palabra. Buenas tardes, señora presidenta. Por su intervención, un saludo a todos los asistentes y miembros de la comisión y a todos el público presente. Y yo pediría, señora presidenta, de que se vote la reconsideración que interpuse el día 4 de junio a las 9:02 de la mañana en relación a los acuerdos que tomaron el día 3 sobre la votación de la cuestión previa para discutir el tema del congresista Daniel Salaverry y también la votación sobre este debate. Gracias. Y después lo sustento. Bien, congresista Quintanilla. Simplemente quiero precisarle algo en respuesta, si me lo permite, congresista Quintanilla, y no es un debate, simplemente es una aclaración y una precisión. Efectivamente, usted presentó una reconsideración en el caso del congresista para la votación de la agenda, en el caso del congresista Salaverry, el día 4, cuando ya las actas estaban cerradas. Y usted pone como ejemplo el caso de la congresista Ananculí, la reconsideración de la congresista Ananculí, que fue presentado por la congresista Milagros Salazar. Al respecto, quiero por favor hacerle llegar el acta donde indica de que la reconsideración de la congresista Salazar fue antes de cerrar o haber sido aprobado el acta. Por favor, señor secretario técnico, alcáncele al congresista Quintanilla el acta donde figura... Hola. Ya, gracias. Sí, congresista Quintanilla. Gracias. Señora presidenta, yo he señalado de que hay un informe de 2004, 25 de mayo de 2004, en la cual la Comisión de Constitución y Reglamento de ese entonces debate una consulta respecto hasta qué momento eran procedentes las reconsideraciones. Y subcomisión presenta un informe y en ese entonces presidía la Comisión de Constitución y Reglamento el congresista de ese entonces, Natalia Primo Pía, y señala que el límite temporal efectivo para la presentación de las reconsideraciones por escrito a los acuerdos adoptados es la ejecución misma del acuerdo. Entonces, esto ha sido aprobado con fecha 10 de junio de 2004 y es un antecedente vinculante en los debates del Congreso. Entonces, si hubiera presentado la reconsideración con fecha 4 de junio a las 9 de la mañana al día siguiente, todavía en ese entonces no se habían ejecutado los acuerdos, y los acuerdos se ejecutan cuando se emiten las resoluciones, y en todo caso, en el caso concreto nuestro, se ejecutan cuando se da a publicidad a la audiencia que usted convocó la semana pasada. Siendo anterior mi pedido, procede a votar. Señora presidenta, yo no quiero entrar en mayores entrampamientos, simplemente si ustedes tienen la mayoría, voten y desechen una reconsideración, pero votemos, es parte de la democracia. Hay un elemento vinculante, hay un reglamento que nos ampara y hagamos uso de los acuerdos. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Quintanilla, el expediente del señor Salaverry ya ha sido remitido a la mesa directiva para su respectiva votación. Ya es un caso que prácticamente ya no está en manos de la comisión en este momento. Entonces, no entiendo el por qué podríamos votar una reconsideración cuando ya, y quien le habla responde por su gestión. En ese sentido, yo le voy a pedir, congresista Quintanilla, de que pudiéramos avanzar con el tema de la agenda, porque tenemos una agenda muy amplia al respecto, y a todo se ha dado de manera transparente, congresista. Aquí no hay absolutamente nada. Yo le pido
encarecidamente que podamos ya seguir con otro punto de la agenda. Señora Presidenta, ya discutimos el otro día bastante en la audiencia que usted convocó, pero yo quiero señalarle, digamos, de que la reconsideración fue presentada, según el cargo que señala aquí, a las 9:02 del día 4, al día siguiente, cuando todavía no estaba ni redactada la resolución final de los acuerdos, ni estaba tramitado. La referencia que usted señala son hechos posteriores. Entonces sí tenía razón. Y además, mire usted, hoy día, usted ha puesto como aprobación del actas de la 8ª sesión extraordinaria y la 16ª sesión ordinaria. Y hemos votado. Hoy día. Pero admitamos de que ha sido aprobada, digamos, antes de, con la fecha 3, y que en mi opinión podemos discutir si ha habido o no quórum y hay o no irregularidades. Pero lo cierto es que nosotros tenemos derecho a que se vote. Si ustedes votan por mayoría y desechan, voten, pero asuman la responsabilidad de esa votación. Me parece muy mal gusto, señora Presidenta, de rechazar de plano. Y el argumento que presentó la vez pasada el señor técnico, y que en mi opinión lo invalida, era de que había en la reconsideración planteada se decía, para solicitar la reconsideración de la votación de cuestión previa para posterior al debate y para la votación para sancionar al congresista, y solo leía hasta la primera, y decía que por eso solo se había pedido nomás de la primera votación y no de la segunda. Entonces yo creo, digamos, que ciertamente esto no es lo más adecuado. Votemos la reconsideración. Si hay mayoría, por reglamento hay que tener, creo, 2/3, no sé qué, para aprobar, y voten, pero asumamos la decisión de votar. O sea, no nos neguemos, porque si vamos a impedir la tramitación bajo una interpretación absolutamente equivocada, antirreglamentaria, ilegal, estamos haciendo un mal papel en la comisión y estamos echando, en mi opinión, una gestión que yo reconozco bajo su conducción ha sido más o menos hasta la fecha correcta. Entonces no tiene por qué no votarse. Voten, sí, o sea, yo no veo, digamos, el por qué se niegan a votar una reconsideración cuando ha sido presentada reglamentariamente. Tiene la palabra el congresista Letona. La congresista Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, dos temas que creo que sería importante. Yo no voy a desmerecer el trabajo de la Secretaría Técnica, con quienes en reiteradas oportunidades he tenido discrepancias de fondo en temas de derecho, pero creo que es bien importante que se aclaren dos conceptos en esta discusión. El primero, que tiene que ver en qué consiste la dispensa del acta, y en segundo lugar, la oportunidad para presentarla, que el reglamento es clarísimo y así el congresista alegue espontáneamente una opinión del año 2004, o sea, hace 15 años. Creo que es importante que el secretario técnico nos pueda guiar sobre cómo se ha ido pronunciando la comisión en este periodo legislativo, que es la práctica legislativa reciente, que ponderaríamos al momento de tomar una decisión. Y yo quiero traer a colación lo que dice el acta en el caso, porque también la semana pasada se citó el caso de la reconsideración que presentó mi colega, la congresista Milagros Salazar, respecto de la congresista Betty Ananculí. Reconsideración, la presidencia señaló que en la última sesión, antes de dispensar la aprobación del acta, y repito y recalco, antes de dispensar la aprobación del acta para tramitar los acuerdos, la congresista Milagros Emperatriz Salazar de la Torre presentó una reconsideración al acuerdo para iniciar indagación preliminar en la denuncia XYJ, y se dejó en uso a la congresista Milagros Salazar para que hiciera su pedido y lo sustente. Entonces yo sí creo, Presidenta, que la práctica legislativa que hemos tenido en este periodo es aquella que nos obliga por predictibilidad a seguir el mismo presupuesto y no recurrir a posiciones de hace 15 años que están incluso desfasadas respecto de las modificaciones que ha tenido el reglamento en los últimos 15 años. Y por eso pedía que, por favor, si no fuera mucha molestia, el secretario técnico vuelva a explicar en qué consiste la figura de dispensa del acta y qué dice el reglamento respecto de la reconsideración. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Letona. Si lo permiten los señores congresistas antes de su intervención, o que el secretario técnico pueda darle
Señor secretario técnico, por favor, para que nos informe. Ya, señor secretario técnico, por favor. Con su venia, señora presidenta, y con la venia de los señores congresistas que la acompañan en la mesa. El artículo 58 del Reglamento del Congreso de la República, en su segundo párrafo, parte final, señala que no se pueden presentar reconsideraciones después de aprobada el acta o la dispensa de dicha aprobación. Efectivamente, además, en el año 2004 se produjo un informe de la Comisión de Constitución que fue debatido en el Pleno, en el cual se interpretaba que mientras no se ejecutaba el acuerdo, a pesar de la literalidad y el mandato del artículo 58 del reglamento a que he hecho referencia, si todavía no se había ejecutado el acuerdo tomado por el Pleno en este caso, podía presentarse una reconsideración. Ese es el plano legal de la reconsideración. En cuanto, por la solicitud de la Congresista de la Nacional, en cuanto a los precedentes en la comisión, son muy pocos, al menos desde que estoy a cargo de la Secretaría Técnica. No han sido más de 2 o 3. Algunas reconsideraciones han sido no dadas cuentas por extemporáneas. Recuerdo una del congresista Alberto Oliva en el periodo 2016-2017, y la reconsideración presentada por la congresista Salazar hace unas semanas, en la cual, como ya se ha hecho referencia, la congresista Salazar presentó una reconsideración a una votación sobre una indagación preliminar, y la presentó a mano porque la presentó en sala, y el requisito del reglamento es presentarla por escrito. Entonces, cumpliendo con el requisito, la presentó por escrito a mano antes de que se diera la votación para exonerar de aprobación del acta la tramitación de los acuerdos adoptados, que es un procedimiento que se utiliza en todas las sesiones, no solamente de la Comisión de Ética, sino de prácticamente todas las comisiones del Congreso e incluso del Pleno. Es por esa razón que en la sesión siguiente, usted, señora presidenta, dio cuenta, y consta textualmente en el acta correspondiente, que se ha dado lectura, dio cuenta de que antes de haber votado la exoneración de la aprobación de acta para tramitar los acuerdos, la señora congresista Salazar haya presentado una reconsideración, y por consiguiente se procedía a dar trámite, primero con la sustentación y luego con la votación de esa reconsideración. En el caso puntual, señora presidenta, señores congresistas, en la sesión correspondiente, antes de iniciar el debate y posterior aprobación del informe final requerido en el expediente 136, que contiene la denuncia contra el señor congresista Daniel Salaverry, se debatió una cuestión previa, según la cual el Pleno de la Comisión debía decidir si se debatía y votaba el informe final en la sesión, o si se debatía y votaba en una siguiente sesión. La votación a esa cuestión previa fue porque se votara en la misma sesión, que ha sido la sesión del lunes pasado. Y luego de ello se procedió a ejecutar el acuerdo, es decir, se inició la exposición del informe final, se dio el debate correspondiente y se dio la votación. La reconsideración presentada por el congresista Quintanilla al día siguiente, 4 de junio, a las 9 de la mañana con 2 minutos, es una reconsideración a la votación de la cuestión previa. Y lo dice literalmente, a la cuestión previa respecto del debate
y aprobación de la sanción. Esa cuestión previa, cuya reconsideración presenta el congresista Quintanilla, ya se había ejecutado, porque se había de hecho votado el informe, se había debatido y se había votado el informe. Y por tanto, no se podía proceder a una reconsideración de un acuerdo que ya se había ejecutado. Esa es la explicación del tema formal, legal, de lo que dice el reglamento, lo que señala el acuerdo de la Comisión de Constitución y cómo se ha tramitado la reconsideración del señor congresista Quintanilla, señor presidente. Es todo lo que debo informar. Muchas gracias. Gracias, señor secretario técnico. Me pidió la palabra la congresista Salazar. Sí, gracias, presidenta. El secretario técnico ya hizo la precisión y las cuestiones previas para la reconsideración es antes que se cierre el acta. Y esas, presidentas, si el congresista Quintanilla quiere ver cuáles son los precedentes, le podría comentar los precedentes en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Ética, en la Comisión de Salud, en la Comisión de Educación, que mientras que no se cierre el acta o no se vote para cerrar el acta, uno puede presentar una cuestión previa. Si pasó ya esa etapa, y es imposible. Entonces, cuando el congresista dice por la democracia, que si ustedes gustan pueden votar y no ratificar que la mayoría, eso, presidenta, es inducir a un error. Entonces, a mí me parece que el congresista lo que quiere es inducir a un error, y acá no se trata de aras de la democracia o no la democracia. La democracia, si él dice que en aras de la democracia, él debe respetar la votación que nosotros hicimos en la sesión anterior. Por mutuo propio, se retiró. Porque muy bien hubiera quedado el congresista, hubiera defendido su posición, hubiera presentado otra cuestión previa si él lo consideraba de esa manera, pero aquí en la sesión. Entonces, no puede argumentar que en aras de la democracia, o si quieren, acepten esta reconsideración, y si quieren, ustedes voten como quieren, y no se trata de votar como quieren o como no, sino se trata de cumplir el reglamento, seguir los procesos, seguir nosotros los antecedentes que hay en las diferentes comisiones. Inclusive en el Pleno, cuando hemos querido nosotros pedir una cuestión, pero si ya se aprobó el acta, ya no podemos hacer nada. Entonces, presidenta, yo creo que aquí, más bien, esta actitud que tiene el congresista Quintanilla, que no la comparto, es más bien bloquear, dilatar. Yo no sé cuál sea su motivación, él lo sabrá, su conciencia responderá cuál es la motivación, pero, presidenta, yo no sé si ha leído el expediente. Ha leído el expediente, que es contundente. También la forma como el congresista Daniel Salaverry ha pretendido, ¿no?, irse a Trujillo, no hacer el pleno el jueves, teniendo tantos proyectos de ley que tenemos que debatir, simplemente, unilateralmente no ha hecho pleno el jueves, se ha ido a Trujillo, y en 24 horas, el 4 lo admitió su aliada, la jueza Pedemonte, y al día siguiente le da trámite, mientras que hay tres pedidos de la misma situación, 3 ciudadanos de a pie que no tienen padrino, ¿no es así?, que están esperando más de un mes que le admitan su calificación, y eso no les sorprende. Ahí sí no sale en defensa de los ciudadanos de a pie. Por lo menos el órgano interno tiene que abrir una investigación, porque de un día para otro no se puede suceder esas cosas. Entonces no hay que hacer abuso de poder y no hay que defender, presidenta, las cosas que no son correctas. Aquí lo que estamos haciendo es todo el proceso como corresponde. Si el congresista Alberto Quintanilla quiere abogar por el señor Daniel Salaverry o tiene alguna duda, hay una segunda instancia. El proceso no ha terminado. El proceso tiene 2 fases. Uno en la Comisión de Ética y otro en el Pleno. En el Pleno, si él considera que no es correcto, que tiene algo que demuestre la veracidad, y ya es evidente que ha mentido el señor Salaverry, ¿no? Entonces, que lo defienda en el Pleno, con sus votos, que la ciudadanía vea quién verdaderamente hace y cumple el reglamento. Aquí en la Comisión de Ética, presidenta, acá no se trata de el presidente, no es el presidente, no, aquí se trata que nosotros nos
votemos en función al contenido y a las evidencias. Y eso es el derrotero que ha seguido este proceso. Y cuando dicen aquí algunos congresistas que muy rápido, ¿por qué? Primero, supuestamente, Presidenta, yo les hago recordar a los congresistas que se retiraron el día que íbamos a debatir el informe de calificación del expediente del señor Salaverry. Lo que argumentaban era que no se podía debatir el informe de calificación porque al día siguiente era la presentación del Premier, era una cuestión previa y había una crisis. Y que lo que nosotros queríamos era que el día siguiente el señor Daniel Salaverry no asuma la presidencia y no lleve el debate. Ese fue el argumento. El argumento en ningún momento ha sido que ese informe no es correcto, que no mintió, que no es verdad los informes truchos que ha dado, las fotos, la rendición de cuentas. No, ninguno de los 3 congresistas que se retiraron, Presidenta, ninguno argumentó algo en relación al informe y al contenido y al fondo. Lo que argumentaron supuestamente era que al día siguiente había una presentación de cuestión de confianza y que no era oportuno y que se debata la siguiente semana. Eso fue el argumento. Entonces ahora vienen con otro argumento que no tiene ningún asidero, Presidenta. Entonces yo creo que el congresista Alberto Quintanilla, si quiere ser defensor del señor Salaverry, si quiere cerrar los ojos frente a un informe donde se ha demostrado que ha falsificado los informes, que las declaraciones juradas de rendición de gastos también está falsificada, que ha cobrado en doble, que inclusive en la rendición dice porvenir donde está el informe trucho, entonces que lo defiende en su posición, es válido. Si él quiere defender lo indefendible para mí. Y para mí, para el expediente y para todo lo que ha realizado la comisión y el equipo técnico, Presidenta. Pero que no venga aquí a dilatar, que no venga a argumentar cosas que no corresponden, porque nosotros hemos respetado el proceso y el reglamento, Presidenta. Entonces yo le pediría, en aras de seguir avanzando en la Comisión de Ética, que el señor Alberto Quintanilla, si tiene una posición, que lo dirima en el Pleno, porque aquí básicamente, Presidenta, lo que yo puedo ver es que están tratando de que esto no llegue al Pleno, buscándole guleyada, yo no sé por qué están defendiendo. Y recordemos que al señor Moisés Mamani en 20 días llegó su informe al Pleno, inmediatamente se fue a su casa. El señor Lucho López en 2 meses, la congresista Foronda más o menos en 3 y 4 meses, y el señor Salaverry tiene más de 6 meses, Presidenta. Porque acá algunos medios que lo tratan con guantes de seda, ¿no? Yo no veo los reportajes, ni los titulares por redes, por Face, ¿no? Argumentando y descalificando. Dice, podría ser, dicen. Habiendo las evidencias, dicen podría ser. Pero en el caso de los demás congresistas y los congresistas que van a venir ahora también por sus denuncias en ética, ahí no dicen podría ser. Ahí dicen son delincuentes, son blindadores, son culpables. Entonces, ¿cómo puede ser posible, Presidenta, que tengamos 2 tipos de discursos? Para unos podría ser cuando las evidencias son tangibles y para otros sí ya son delincuentes, tienen que ir a la cárcel. Eso es lo que yo me resisto, Presidenta, y siempre voy a levantar mi voz porque nosotros tenemos que tener un solo discurso, aplicado al reglamento, aplicado a las pruebas, Presidenta. Porque aquí, sí, pues, con ayudín de algunos medios de prensa, sí, ahí sí tapan. ¿Verdad? Sí, ahí sí tapan, ahí sí cuentan medias verdades. Pero cuando es realmente informar cada caso particular como corresponde, con las evidencias, con el mismo tratamiento, con el mismo tiempo, con los mismos calificativos, ahí sí podría decir que los medios de prensa son imparciales, ahí sí podría decir que los congresistas son imparciales, pero cuando quieren un trato diferenciado para uno y para otros, solamente cuando es de fuerza popular, ahí sí con garrote, ahí sí con un lenguaje, ¿no?, de delincuente, pero cuando no son de fuerza popular o aquellos que se han salido de fuerza popular, ahí sí hay que darle el beneficio de la duda, ahí sí hay que perdonarle, ahí sí hay que alargarle su proceso, pero cuando es de fuerza popular, no. Ahí sí todos son culpables, Presidenta. Eso no puede ser. Y menos, Presidenta, en una comisión de ética, que se supone que aquí estamos representando a nuestros partidos y que estamos aplicando el reglamento. Entonces, a eso yo cuestiono, Presidenta. Me resisto a poder entender algunos colegas que quieren dilatar algo que simplemente ya pasó su fase. Y esperemos nosotros que en el Pleno
se debata, se argumente, y que se demuestre de un lado o de otro lado si es responsable o no. Pero los hechos y la práctica presente y el informe más contundente es la declaración jurada. El informe contundente es el informe 2016-2017, donde el señor Daniel Salaverry presenta el informe donde hay 2 informes truchos. Y hasta ahora, Presidenta, y eso tenemos que llevarlo a Junta de Portavoces, ¿cómo es posible, Presidenta, que usted, habiendo solicitado al oficial mayor que le presente el informe anual 2017-2018 del señor Daniel Salaverry, donde están los 5 informes truchos, hasta ahora no le haya presentado el informe? Ese oficial mayor ya no debería estar acá. ¿A quién responde? ¿Responde al presidente o responde al Congreso? ¿Quién le paga a él? ¿Le paga a Daniel Salaverry o le pagan todos los peruanos para que haga su función? ¿Cómo es posible que hasta ahora no entregue el informe? ¿Por qué no entrega el informe? ¿Por qué no entrega el informe? Porque ahí se va a evidenciar los 5 informes truchos que ya no están en el portal, Presidenta. ¿Por qué el señor Daniel Salaverry no ha permitido que sus trabajadores, que podrían muy bien avalarlo, decir que no han elaborado el informe, ¿por qué no ha permitido que vengan acá a la comisión cuando se lo ha citado? ¿Por qué? ¿Por qué su asesor, que supuestamente lo despidió por haber presentado un informe sin mayor sustento, por qué no ha venido acá a dar la cara? ¿Por qué nadie ha venido a defenderlo? ¿Por qué trae un perito que una semana, un mes recién le han dado el registro para perito? ¿Por qué no trajo un perito experto? Entonces, todas esas preguntas, Presidenta, lo tenemos que debatir y la ciudadanía tiene que conocerlo, la ciudadanía y el Pleno, porque aquí un congresista no puede decir medias verdades, Presidenta. Entonces, estos argumentos sí es lamentable que ocurra aquí en la Comisión de Ética. Lamentable esta actitud. Yo espero que el congresista Alberto Quintanilla reflexione y que cumpla el reglamento. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Salazar. Tiene la palabra el congresista Ceballos. Bueno, Presidenta, yo me estaba preguntando cuando hablaba la congresista Salazar si realmente los informes que se presentan por semana de representación tienen realmente una validez y son importantes o no lo son. Y lo cierto es que de acuerdo al reglamento, cuando salimos a hacer unos días de representación en nuestra circunscripción electoral, debemos presentar un informe sobre los días que estamos en esa circunscripción, por los cuales cobramos. Entonces sí es importante el informe. Por eso es que es importante si el congresista Salaverry primero ha realizado la semana de representación y segundo si ha presentado informes valederos o no. Porque si no son valederos, si son informes irregulares, por supuesto que está infraccionando el Código de Ética, no hay duda. Ahora, si son tan importantes los informes, lo que yo me pregunto es por qué a congresistas que no presentan ese informe, que son unos cuantos por si acaso, no decimos nada. ¿Y por qué acá en la comisión a congresistas que cobraron, incluida usted, señora Presidenta, por semana de representación, sin presentar informe, porque ¿qué informe van a presentar si no hicieron la semana de representación? Pero la cobraron, allí sí los exoneramos de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, ¿es importante o no es importante la semana de representación y la presentación de un informe? Aparentemente es importante en unos casos y en otros casos no, pues. No importa si no has presentado el informe de semana de representación. No importa si no hiciste la semana de representación y cobraste. Allí sí se nos olvidó el tema de la doble moral, ¿no? No importa eso. Eso hemos exonerado a todos los congresistas que han cobrado por semana de representación y no han presentado un informe, ¿no? Entonces, si hablamos de la necesidad... Perdón, congresista, ¿te quería decir algo? Perdóneme, congresista. Cuando uno habla, tiene que hablar con la verdad. Y la que no ha presentado informe de representación o se ha retrasado en ese informe de representación
congresista Salazar es usted. Y usted Congresista no lo puede Ceballos, negar. esto no es pero una conversación, No, por déjeme favor. terminar, presidenta. No, pero por Entonces, favor, que respete, por lo menos está, entonces yo estoy dígale presidiendo esta respete- comisión. Que respete a la por congresista favor. Salazar, en primer lugar, porque no se puede No ha hablar prendido mentiras. el micro la congresista Y si hay Salazar y no algo se lo que a voy mí a- me no le voy a dar- permite, Por si hay favor. algo que a mí me permite hablar de esta manera, es porque yo presento mis informes de representación y hago mi semana de representación.